Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 13 para el sábado 29 de marzo de 2025. El amor es el cumplimiento de la ley. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un honor, un placer estar con ustedes en este programa de estas enseñanzas bíblicas. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. Siempre, César, con el objetivo de que los líderes, los maestros de Escuela Sabática puedan prepararse cada día y poder tener una enseñanza más dinámica, ¿verdad? En lo que es la Escuela Sabática. Yo creo que la Escuela Sabática debería ser un lugar, César, donde todos pudiesen participar, ¿verdad? Esa es la idea del programa de Escuela Sabática, para que todos los hermanos estudiemos a tiempo la cartilla y con lo que aprendimos el sábado podamos comentarlo entre todos. Así es. Aquí no estamos hablando de que si sabemos o no sabemos. Aquí es poder compartir el conocimiento que Dios te dio a ti con los demás para que todos seamos edificados. Y no olvidemos que todos tenemos un punto de vista diferente y que al final, César, podemos, digamos, como cuando usted va a armar un rompecabezas. Sí. Comienza a juntar las piezas y te das cuenta de que es algo que nos va a edificar. Bueno, incluso puede ser que o no lo entiendas o entendiste mal Ajá, correcto. Entonces la clase es para aclarar eso y todo llegar a un consenso de manera que todos seamos edificados de manera uniforme. Y a veces es importante, familia, que usted mientras esté estudiando este folleto, usted pueda, como tú dices, si tiene una duda, apuntar una pregunta y poder hacerla delante del maestro, a ver de qué manera se resuelve, se contesta. Pero siempre usando la Biblia. Así es. Bueno, a mí me pasa cuando estudio la Biblia y no entiendo algo, le pongo un signo de interrogación. Así es. Y comienzo a investigar y si no pregunto, porque la idea es aclararse todas las dudas y que nos quedemos así. Y la Escuela Sabática para eso es, para que nosotros todos los sábados podamos discutir, ¿verdad? Comentar entre todos y llegar a un conocimiento. Así es. Eso es lo importante. El objetivo, el propósito de este programa es que podamos aprender, sobre todo a que nosotros podamos producir, no absorber, ¿verdad? Sino a producir. Recordemos también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White, y el consejo para esta semana, César, estaba muy, muy lindo. Dice lo siguiente: los que han emprendido la obra de enseñar o que han sido llamados a desempeñar algún puesto de responsabilidad, no han de contestarse con aceptar el resultado de las investigaciones hechas por otras mentes, sino que por sí mismos deben examinar la verdad. Si no adquieren la costumbre de investigar por sí mismos lo relativo a la verdad, llegarán a ser superficiales en su vida y en sus conocimientos. Es decir, si yo solo estoy acostumbrado a escucharte y a escucharte, yo voy a tener eso, lo que tú dices, eso es lo que yo voy a tener como mi verdad. Aunque tú estés equivocado con lo que estás diciendo. Pero dice que todo aquel tiene que examinar por sí mismo. Es decir, la responsabilidad es de uno. Tú puedes tener tu punto de vista, claro, ¿verdad? Pero yo necesito, como dice, investigar por mí mismo. El problema es que ahora estamos acostumbrados como los muchachos en clase. Ya no leen, ya no investigan, solo le preguntan a fulano y ese es el que le va a dar la respuesta y ya. Ya se meten a internet y hacen la pregunta y lo que le viene, eso contesta, pero como no lo leyeron, hicieron el trabajo, pero no aprendieron nada. No aprendieron. Así que es importante que investiguemos por nosotros mismos. Familia, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado a la lección número 13 para este 29 de marzo de este año 2025. Y tiene un título muy, muy relevante. Dice, César, el título: el amor es el cumplimiento de la ley. Así que abróchese los cinturones, porque aquí es donde a nosotros casi, o a muchas personas, César, poco nos gusta hablar acerca de lo que tenemos que hacer para el bienestar de nuestro prójimo. Así que vamos a orar.
Querido Dios y Padre amado, en esta mañana, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar al final de este folleto, de este trimestre, agradecidos contigo por el cuidado, por la preparación, por la oportunidad que nos da, oh Dios, de poder crecer más en el conocimiento de tu amor y de tu justicia, Señor. Padre, ayúdanos y bendícenos. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, y que lo que vamos a estudiar ahora, oh Dios, pueda ser para edificación de nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, nuestras vidas y la vida de nuestros amigos que nos ven a través de esta plataforma. Que seas tú, Señor, supliendo cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, el título, el amor es el cumplimiento de la ley. Dos preguntas. Número 1, ¿cuál amor? Y número 2, ¿cuál ley? Esas son las dos preguntas que vamos a contestar en esta semana, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo he aprendido, no sé ustedes, es que cuando habla del amor, no está hablando del amor que yo siento o del amor que tú sientes. Estamos hablando del amor genuino de Dios. Que ese amor tiene que ser reproducido en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Precisamente por eso hablábamos de la vez pasada de una relación vertical, ¿te acuerdas? Sí. Que es la primera entre Dios y nosotros. Y luego fluirás por ese mismo amor hacia el hermano, hacia el prójimo, que es lo que estudiamos la semana pasada. El texto para memorizar, César, ¿puedes leerlo? Romanos 13:8. No tengas deudas con nadie. Aparte de la deuda, de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Y no está diciendo, Néstor, que la ley se abolió, sino que como la ley es amor, al tú amar a tu prójimo estás dándole cumplimiento a la ley. No está diciendo que la ley está abolida. Ahora, cuando dice ha cumplido la ley, no es que está diciendo, bueno, hasta aquí llegó la ley, sino que cuando dice la palabra cumplido, es que ha alcanzado, ¿verdad? Ha alcanzado reproducir ese carácter, porque recordemos que la ley es el carácter moral de Dios. Entonces, el que ama al prójimo, dice, ha reproducido la ley en él. Podría, de alguna manera, presentarse así. Así es. Es lo que dice el comentario, está muy interesante. Se hace la mención de alguien que estaba tomando decisiones, ¿verdad? Y estaban tratando de ser compasivos con la persona. Y alguien le dijo, no se puede ser compasivo. Y entonces, está aquí el comentario y dice, no cabe duda que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor. Y como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Okay. Qué interesante, porque el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, incluso familia, incluso vamos a ver, porque hay mucha gente que dice, ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y lo vamos a ver ahorita adelante, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero algo que me llamó la atención es esta cita que aparece aquí, César, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice así: al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. Imagínate cómo dice la escritora. Dice que al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Interesante, ¿verdad? Así es. Y dice Palabra de Vida del Gran Maestro, pero también página 251. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor, o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. Así es. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables. El legislador divino es amor, y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. Es, como dijo la hermana White, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Amén. Sigue siendo el comentario. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios es, en su totalidad, una expresión del amor, tal como Dios mismo lo expresa.
Amén. Qué Así de maravilloso. sencillo. Entonces, dentro de la ley de Dios está, de alguna manera, César, digamos, resumido el amor de Dios completo en esa ley. Eso es lo que decía, es el trasunto de su carácter. Entonces, es importante que nosotros entendamos, familia, que la ley de Dios tiene que estar no como una lista de reglamentos en nuestras vidas, sino como un estilo de vida para que podamos nosotros, César, parecernos a ese Dios creador que tenemos y a quien decimos servir. Así es. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita el día domingo, Ajá. 23 de marzo, la ley del amor. Sí, me gusta como dice, porque la introducción, Sí. la ley de Dios no consiste en principios abstractos. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relación. Esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Dicho de otra manera, son los principios del amor que debían regir la relación entre Dios y las personas y entre estas. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo 20 y luego escritos en piedra, se entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto. Los mandamientos fueron puestos por escrito después de que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en sus promesas para la nación. Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. Amén. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que entender es que la ley de Dios no fue dada de una vez en el Sinaí. Dice aquí que fue en el Génesis, en el jardín del Edén. Ya estaba, Ya es más, existía. estaba más atrás, porque ¿Más atrás? si Satanás pecó, ¿Cómo se darían cuenta que hubo pecado, verdad? así es, el apóstol Pablo dice, yo no me diera cuenta de lo que es la concupiscencia si la ley no me lo dijera. Correcto. O sea, si Satanás pecó es porque la ley ya estaba desde antes de eso. Ahora, mira qué interesante, cómo fuera nuestro mundo si todos guardáramos los 10 mandamientos. Nuestra relación con Dios. Hablemos más de nuestra relación entre hermanos, entre humanidad, ¿no? Imagínate honrar al padre, a su mamá y a tu papá, no robar, no matar, no codiciar. O sea, desaparecería totalmente cualquier tipo de delito que podamos ver ahora. Prácticamente viviríamos en el Edén. Así es. El problema es que queremos vivir en el Edén, pero sin ley. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Ahora, y algo importante que me dice aquí la lección, César, es que cuando Dios le da o hace un pacto con el pueblo de Israel, César, lo hace fuera de Egipto. Es decir, Sí. cuando ellos están de alguna manera sin opción, ¿verdad? No hay opción. Por ejemplo, cuando estaban en Egipto decían, bueno, imagínense lo siguiente, Dios le dice al pueblo de Israel en Egipto, yo los libero si ustedes guardan mis mandamientos. Ahí estuvieran todavía. Ahí estuvieran, porque ¿qué vamos a guardar? Ajá. ¿Qué opción tenemos si estamos? Pero ahora viene y están libres. Y ahora el Señor le dice, ya son libres. Este es el pacto que yo quiero hacer con ustedes. Si lo aceptan, bueno, y si no, pues no importa, ustedes están libres. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, vemos que Dios no es un Dios que te tiene como, podemos pensar, bueno, ¿y para dónde voy a agarrar ahora? Si el Señor me tiene aquí, ni modo, tengo que hacerle caso, ¿verdad? Pero el Señor te deja ese libre albedrío que lo estudiamos al comienzo para poder decidir. Así es. Éxodo 20, del 1 al 17, nos habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 4 tienen que ver con el amor hacia Dios, lo estudiamos la semana pasada, y los últimos 6 con el amor hacia el prójimo. También te lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 5. Y es interesante porque antes de dictar los 10 mandamientos, en Éxodo, el Señor le dice que ahora que Él los sacó, ¿verdad?, por la liberación de Egipto, Sí. ellos deben guardar los mandamientos como parte del pacto. Del pacto que hicieron, porque fue un pacto, fue un acuerdo. ¿De acuerdo? Y en Deuteronomio lo hace por el asunto de la redención, no por creación y no por redención. Ustedes pueden leer eso en Deuteronomio capítulo 5. Ahora, estas dos partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 grandes mandamientos que los estudiamos la semana pasada. Así es. La primera tabla de la ley, amar a Dios, que no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, y guardar el sábado como día de reposo. Tienen que ver con mi relación con Dios.
Los otros 6, ya, pues de amar al padre y a la madre, de honrar al padre, de no matar, de no robar, de no codiciar, de no adulterar. Consiste o tiene que ver, César, con el amor a tu Hacia el hermano, al prójimo. Ujú. Y me gusta porque dice la sierva del Señor aquí en el deseo de toda la gente, dice que, y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor de Dios y el amor al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse como con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino. O sea, que los primeros 4 son de Dios, pero no importa, la ley es completa. Ajá. Ni este está separado, ni no pueden estar separados, van juntos. ¿Por qué? Porque la semana pasada vimos que no podemos amar a Dios y tener Y problemas aborrecer al hermano. al hermano, Ok. ¿verdad? Sí, pero las tablas están separadas porque dice, la primera tabla te expresa cómo amar a Dios Correcto. y la otra cómo amar al ¿Cómo prójimo. amar al prójimo? En realidad, el apóstol Santiago lo dice más adelante, que si tú violas uno de los mandamientos, al final sos culpable de toda la ley. Así porque es un es. conjunto, como tú lo estabas diciendo ahorita. Así es. Y es importante, mira lo que dice, y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos, es decir, a todos, no solamente a los 4 ni a los 6, a todos los mandamientos. Dice la última parte, César. Sí, la totalidad de la ley de Dios, por tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo oímos decir, no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué no tiene sentido esa idea? Es No que tiene es sentido. ilógico. Ahora, Si amas a Dios, lo debe honrar a través de los 4 mandamientos. así. Y algo que nosotros tenemos que tener en mente es, por ejemplo, César, cuando nosotros decidimos o tomamos la decisión de casarnos. Cuando nosotros recibimos esos votos, lo estamos haciendo por amor a nuestra pareja. Pero tenemos que cumplir con los votos que estamos haciendo. Es igual con Dios. Si amamos a Dios, tenemos que respetar a Dios, pero ¿qué? En obediencia a la ley que Él tiene para nosotros. Sí, es que es la manera en que Dios espera que tú le correspondas. Así es. Porque recuerden que no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de principios. Ahora, César, ¿esta ley es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es? Eso lo vamos a decir en Romanos capítulo 6 del 1 al 3 y también Romanos 7 del 7 al 12. Le dice el apóstol Pablo, como dice el día lunes, la ley es santa, justa Y buena. y buena. Y vale mencionar que estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Así es, la ley moral de Dios, Ley moral. familia. Dice el comentario, el amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. La gracia. En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que más bien La confirma. la confirma. Así es. Qué tremendo. Es decir, Jesús mismo, siendo hombre, dio cumplimiento a la ley en todos los aspectos, amando a Dios y amando al prójimo. Ujú. ¿Verdad? Qué maravilloso. Así es. Es que mira, no puede, es imposible, como se predica mucho, que el Antiguo Testamento era basado en la ley y el Nuevo Testamento es basado en la gracia. Siempre hemos sido salvos por gracia. Así De lo es. contrario, Adán y Eva hubieran muerto definitivamente. Por lo menos David, con el pecado de Betsabé, hubiera sido desterrado totalmente. Es más, ni nosotros estuviéramos aquí. Así es. Pero por la gracia es que todavía Siempre estamos. hemos estado por gracia. Amén. Mira lo que dice Romanos 6, 1 al 3. Sí. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, el capítulo 7, versículo 72 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo.
Pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, me gusta porque el apóstol Pablo, familia, era un hombre preparadísimo. Era un hombre intelectualmente bien preparado. Pero cuando él perseguía a los cristianos, él estaba solo, César, de alguna manera, no vivía la ley, sino que vivía por las tradiciones que había, ¿verdad? Y ahora que él se encuentra con Cristo y se da cuenta realmente cómo es el asunto, entonces ahora dice, y entonces todo este tiempo yo estuve en pecado. Todo este tiempo yo estuve en pecado y no me daba cuenta porque no tenía quien me lo diera. Sí, y no está diciendo que la ley es mala. Sí, correcto. Porque está diciendo que la ley te da a conocer el pecado. Ahora, mira qué interesante. En el versículo 8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, sin la ley no hay pecado. No hay pecado. Si nosotros quitamos la ley de Dios de en medio, entonces quiere decir que todos somos justos. Todos somos santos y no necesitamos de nadie. Así es. Si yo soy santo y justo, no necesito de un Salvador. Así es. Y si no hay ley, quiere decir que hasta Satanás también es inocente. O sea, esto no solamente es un asunto liviano, esto tiene que ver con todo, porque tiene que ver incluso con el mismo trono de Dios. Y ahora, esto lleva una cadena o una secuencia, un ejemplo. No hay ley, no hay pecado, no hay muerte, y ahora todos somos inmortales, porque ¿cómo? Y no necesitamos de Cristo para salvarnos. Es correcto. Ahora la pregunta es, si no hay ley y no hay pecado, ¿qué sigue? No hay muerte. Yo pregunto, ¿vivimos todos? Todos estamos muriendo. ¿Por qué estamos muriendo? Porque hay un pecado. Por eso, por el lado que le busques, la ley tiene que estar presente. Es que tiene que estar presente. Nosotros tenemos que entender que la ley moral de Dios tiene que estar presente en cada una de nuestras vidas o en cada día que nosotros vivamos, porque eso es lo que nos va a ir perfeccionando al carácter de Dios. Okay. Mira, hoy en día se predica que si tienes la gracia de Cristo no necesitas la ley, ¿verdad? Sí. Pero si yo quito la ley, lo que estoy quitando es a Cristo. Porque si yo quito la ley que me dice que yo estoy en pecado, entonces, como tú decías, el apóstol Pablo estaba haciendo las cosas y no sabía. No sabía. Por lo tanto, él lo necesita de Jesús para salvación. Pero si la ley me señala el pecado, entonces yo tengo la necesidad de un Salvador. Y la ley lo que me hace es buscar ese Salvador, señalarme el pecado y la necesidad de buscar el Salvador. Y por eso César dice que la ley es buena. Claro. Porque la ley, ¿en qué es buena? Ahora, la ley, ¿qué te exige? Te exige perfección. Eso es lo que te exige. Uh-huh. Y si no cumples con esa perfección, ¿qué te dice la ley? Vas a morir. Pero la ley, recordemos, familia, que es el espejo que nos muestra cómo estamos. Uh-huh. Ahora, yo les pregunto, ¿el espejo después que tú te miras que estás mal peinado, te peina? No te peina. No es esa su función. No es su función. Sí. Solamente es mostrar tu condición como estás. Y una vez que tú tienes la condición, ahora la ley que te dice, mira, ve, estás mal. Y la ley te lleva ¿a dónde? A aquel que puede restaurarte, aquel que puede sanarte y transformarte. Es decir, que la ley es buena porque te muestra tu condición y aparte de eso te lleva a quien te da vida. Hay textos como por lo menos está buscando ahorita Romanos 10:4 que dice porque el fin de la ley es Cristo. Se predica que el fin de la ley, como que dice, tú llegaste a Cristo, no necesitas ley. Uh-huh. Lo interpretan de esa manera. Pero lo que está diciendo el texto es que el fin de la ley, o el objetivo de la ley, es llevarte a Cristo. Correcto. Como tú decías, la ley te ves en el espejo, te señala tu pecado, tú dices, yo necesito un Salvador, no lo encuentro. Y entonces yo vengo a la necesidad de Cristo. Así es. Entonces, no es que la ley termina al llegar a Cristo, sino que más bien la ley me conduce. El apóstol Pablo dice en Gálatas que es nuestro ayo, nuestro tutor. Amén. Para llevarnos a Cristo. Así es. Qué maravilloso, porque tenemos que entender esta parte. Ahora, dice, la ley es santa, es justa y es buena. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es santo, es justo y es bueno. Okay. Entonces, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dice la última parte, César, de este día. Sí. Léelo. Bueno, la ley de Dios representa su santidad, amén, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. Y dice, escrita en Éxodo 31:18, uh-huh, escrita en piedra,
Estas leyes son el testimonio del carácter inmutable de Dios, de su gobierno moral, que se fundamenta en el amor, un tema central del gran conflicto. Amén. Y entendemos que al final de los días nosotros vamos a tener que tomar una decisión bastante, una decisión, César, que va a marcar el antes y el después de nuestras vidas. Bueno, Jesús lo dijo, Néstor, en Juan 14:15. Si me amas de verdad, guarda mi mandamiento. ¿Cuáles mandamientos? La ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. Así y es. si me dice que solo son 2, también es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué vamos a pasar al día martes? Al día martes, la ley y la gracia. Y aquí es donde muchos hermanos de otras denominaciones de iglesia es donde ha quitado la ley y dicen ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y yo le preguntaba a alguien que es evangélico, y yo le digo a ver, ¿y la gracia dónde se manifestó? ¿O de dónde comenzó la gracia? Y él me dijo, en la cruz del Calvario. Yo no le dije que no era así, pero en realidad también ahí entendemos que recibimos la gracia, pero la gracia la recibimos en el jardín del Edén cuando Dios tomó aquellos 2 corderitos y vistió a Adán y Eva. Porque Dios le había dicho, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente van a morir. Sí. ¿Pero por qué no murieron? Por eso mismo. ¿Verdad? Porque Cristo se ofreció en rescate por ellos. Entonces ahí comienza la gracia de Dios. Así es. Como hemos visto, la ley, dice el comentario, y la gracia no se oponen entre sí. Así por el es. contrario, ¿cuál es la cosa? Que cumplen funciones diferentes, Néstor. Así es. Así, de acuerdo con el amor y la justicia. El Dios de la Biblia instruye muy claramente a su pueblo acerca de lo que le agrada, lo que es para el bien de todo su pueblo, individual y colectivamente. La ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos. Así es. Como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un corazón nuevo. Un nuevo corazón y un trasplante espiritual. Y es lo que dice Jeremías 31, ¿verdad? Jeremías 31, 31, 34 dice, y pondré, ¿verdad? Vamos a leerlo porque es un texto muy bueno. Y fíjate, dice, Néstor, que, discúlpame, cuando la gente habla del nuevo pacto, cita Hebreo 8:10. Y Hebreo 8:10 es una transcripción de Jeremías 31 al 34. O sea que este pacto no es un nuevo pacto. Es el mismo pacto de siempre. Así es. Sí, porque el texto dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces vemos ahora, César, que Dios lo que hace no es que le da una nueva ley, sino que solo cambia el lugar de la ley. A ellos se las dio en 2 tablas de piedra, y ahora dice, el pacto que haré es que yo la voy a dar en sus mentes y la voy a escribir en sus corazones. La ley no cambia. La ley no cambia. Lo que cambia es el lugar. El lugar. O sea, la idea de Dios, porque aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo. La idea de Dios siempre fue que nosotros amáramos su ley, de tal manera que la tuviéramos en nuestros corazones. Ahora, nosotros somos incapaces. No podemos. De guardar la ley. Es difícil. Ahora, la ley, ¿cuál es el papel de la ley? Señalarme mi pecado. Como ya habíamos dicho, ahora yo tengo la necesidad de un Salvador y ahora entra en juego la gracia. ¿Verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si yo quito la ley, yo no necesito un Salvador y no necesito la gracia. Entonces, no es que se contradicen, sino que más bien se complementan. Ahora, también Ezequiel 36, que ustedes leen ahí del 23 al 27, y estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios dice, yo le voy a dar un corazón nuevo. Un espíritu nuevo. Y pondré mi espíritu dentro. Y le voy a dar la capacidad para guardar mis mandamientos. Para que pongan por obra mis mandamientos. Eso es gracia. Así es.
Porque eso no lo tengo ni lo merezco. Y no lo vamos a poder alcanzar por nuestros propios esfuerzos, no vamos a poder hacerlo. Lo que quiero recalcar acá es que el tema de la gracia es algo que se toma a lo largo de la Biblia, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Ahora, lo otro que me gusta es que nosotros no estamos pidiendo un corazón nuevo ni un espíritu nuevo. Dios tiene la iniciativa de decirte, César, tu problema para guardar mi ley está en tu corazón. Entonces yo voy a cambiar tu corazón y te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu recto y voy a poner mi espíritu dentro de ti para que tú puedas de esa manera entonces guardar mis mandamientos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y como tú dices, eso es gracia, ¿verdad? Cuando recibimos algo de Dios que no lo hemos pedido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agradecerlo, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos y Dios tarda en contestarnos porque Él espera, Él tiene un tiempo establecido porque su tiempo es perfecto, pero siempre tenemos que entender que la gracia de Dios ha estado siempre en nosotros. Fíjate que Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Amén. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque mi ira se apartó de ellos. Dice el comentario en esto, el tercer párrafo de abajo, segundo párrafo, perdón. No podemos salvarnos por cumplir la ley. Nadie se salva por cumplir la ley. Nadie. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe. No por nosotros mismos, sino como un don de Dios. Amén. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque ya soy salvo. Amén. O sea, como Dios ya me salvó, ahora me da la capacidad para guardar. Como resultado. Es lo que estaba diciendo Ezequiel. Como resultado. ¿Okay? Qué maravilloso. Sino para salvarnos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque ya somos amados. Amén. Y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Juan lo dijo, ¿verdad? Sí. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Así de sencillo. Y como dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si entendemos eso, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué hay dentro de mis mandamientos? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? ¿Ah? O sea, Dios no nos está dando algo nuevo, es algo que ya está, como tú lo mencionabas en el Antiguo Testamento, pero que hoy nosotros tenemos que entender que está vigente para nosotros, para todo aquel que confiesa ser seguidor de Cristo. Y cuando hablamos de la ley de Dios, recordemos que estamos también incluyendo el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que es el principal. Muchas personas dicen, no, ya el sábado fue para los judíos, fue para el tiempo de Israel, ya el sábado fue abolido, fue clavado en la cruz y un montón de cosas que dicen. Por eso el miércoles 26 de marzo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Así es. Dice, no se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según la Escritura, amar es cumplir la ley. En Romanos 13:8-10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos, él declara que se resumen todos en este mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice Romanos 13:9. De hecho, Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es el amor. De nuevo, él explica en Gálatas 5:14 que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? Es la pregunta que hacía al comienzo, ¿verdad? ¿Cómo es ese amor? Y por eso nos manda a leer Mateo 23 y 24, que es lo más importante de la ley. Y también Deuteronomio 5:12. Ahora, César, la pregunta que hace, ¿cuál es ese amor? ¿Cuál es ese amor que debemos de tener para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Bueno, amar, hemos dicho, no es nato, digamos, nuestro. Nosotros desde tiernitos venimos con el puño cerrado. Sí, ya venimos ya. Ya peleamos por lo que no entendemos, pero peleamos, ¿verdad? Así es. El amor es un don, es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el primero que se señala. Y ese amor tiene que fluir de Dios. Así es. Por eso es que nosotros necesitamos un corazón nuevo, para que tengamos la capacidad de Dios, de mi relación con Dios, va a fluir la relación hacia mi prójimo. Ahora, no es un sentimiento que me emociono, que me siento nervioso, no.
Aquí hablamos de principios. Cuando Dios te habla de amor, hablas de principios. Si tú amas a tu vecino, no le vas a hacer ningún daño. Al contrario, vas a estar dispuesto a ayudarlo, Más bien vas a procurar a servirle, ayudarlo. a servirle. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, el apóstol Pablo siempre, César, en sus cartas, él dice, yo he estado orando por vosotros porque vuestra fe no falle. Siempre él ha estado pendiente, ¿verdad? Ahora, Pablo no está diciendo algo que no está viviendo. ¿Entiendes? O sea, él lo está viviendo. Y como él lo está viviendo, él dice, mis hermanos necesitan saber esto. Claro. ¿Verdad? Mis hermanos necesitan también hacer esto. De eso se trata. El apóstol Pablo, un hombre consagrado, Dios le comunicaba el asunto. Él dice, tú no te puedes quedar callado cuando Dios te revela o aprendiste algo nuevo en la Escritura. Sí. Tienes que darlo a conocer. Tienes que compartirlo. Porque a ver, si te sirvió a ti y todos estamos en este asunto, lógicamente a los demás les va a servir. Para todo aquel, ¿verdad?, que lo tome. Uh-huh. Ahora, César, aquí habla, bueno, en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 12, habla de guardar el sábado, uh-huh, ¿verdad?, que es un mandamiento. Sí. Dice, guardad el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Y habla, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Ya, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste en tierra de Egipto, fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, hay César, hay una, ¿cómo podemos llamar? Como que hay un debate o un desafío, uh-huh, guardar este mandato o entender este mandato. Muchas personas cristianas aceptan que la ley de Dios está vigente, pero ignoran el 4º mandamiento. O es que se hacen de la vista gorda, o es que no quieren dar su brazo a torcer y aceptarlo. Pero yo creo que la Biblia es más que clara cuando habla acerca de este tema. Yo creo que tal vez no han entendido lo que significa en realidad guardar el sábado. Porque estaba leyendo ahorita Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Dice que le di también mis días de reposo, dice esta Biblia. Uh-huh. Lógicamente habla de sábado. El versículo 12, para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Es el versículo 20. Sí. Santifica mi día de reposo, o sábado, ¿verdad? Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. O sea, el sábado me identifica con Dios. Al guardar el sábado, yo me estoy identificando a quién sirvo. A quién serví. ¿Okay? Porque si es un mandamiento, como te digo, es un mandamiento que tiene que ver con mi lealtad hacia Dios. Si yo guardo otro día, estoy siendo desleal. Es correcto, estás siendo desleal. Y estás rechazando, por llamar así, la orden de Dios. Estás diciendo, no, yo desafiando la autoridad. Así a ver, usted tiene su patrón en su trabajo y le dice, yo te quiero aquí a las 8. Y usted dice, bueno, yo no puedo, yo llego a las 9. ¿Cómo se sentirá el patrón? El patrón. Tipo, no me hace caso. No obedece. Sí, es desobediente. Quiere hacer lo que él quiera aquí. Y no se puede. Sí. Entonces, cuando uno obedece el 4º mandamiento, está, ¿cómo te digo?, mostrándole al universo de parte de quién estás. Así es. O sea, no se trata solamente de un día, se trata de una señal de lealtad a Dios. Ahora, me llama mucho la atención porque esto es algo que hemos repetido en muchas lecciones, especialmente en el trimestre que tuvimos de gran conflicto. Sí. César, el sábado es un recordatorio no solamente de la creación, uh-huh, sino también es un recordatorio de la redención. Recordemos que Cristo murió un viernes. Sí. El sábado lo reposó o lo descansó. ¿De qué obra? De la obra de la redención. Uh-huh. Y Él resucitó el domingo.
Ahora, vemos que ese sábado Cristo mismo lo guardaba cuando anduvo en su ministerio terrenal. Lo guardó, Sí, sí. ¿verdad? Y aún en el momento de su crucifixión, Él también guardó el sábado. Sí, mira que cuando Dios creó la tierra, descansó el sábado. Y ese es el único objetivo del sábado, Sí. dedicarlo a la adoración a Dios. Y por eso cuando habla en Éxodo 20, versículo 8 al 11, él dice, guarde el sábado porque yo creé los cielos y la tierra. Lo estoy Así es. parafraseando. Y cuando habla en Deuteronomio 5:12, dice, guarda el sábado porque yo te liberé de Egipto. Sí. Hablando de, como tú decías, de creación Y de redención. Mira lo que dice aquí el deseo de toda la gente, página 255. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador, porque Él es nuestro creador. Y ahora dice, a todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará, ¿qué cosa? Una delicia. Viendo a Cristo en Él, se deleitan en Él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la pérdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Qué maravilloso. No solamente habla de la pérdida del Edén, sino también de la restauración del Edén. Así es. Y así hablará también no solamente de la pérdida de este mundo, sino de la restauración de este mundo cuando Cristo venga. Acordemos que Apocalipsis 21:5 dice, yo hago nueva todas las cosas. Ahora, dice acá el último párrafo de la lección del miércoles, quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solamente por los pecados de comisión, sino también por los pecados de omisión. Ajá. El apóstol Santiago decía que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Si tú sabes que hay que guardar el sábado y no lo guardas, si tú sabes que no tienes que hacer algo al prójimo o hacerlo y no lo haces, es que es pecado. Ajá. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos, sino que también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea que si nosotros le somos fiel a Dios y hablando en la fidelidad de sus mandamientos, nosotros entonces estamos siendo, César, perfeccionados. Porque dice que el que comenzó aquella obra la va a finalizar. Pero nosotros necesitamos entender que tenemos que trabajar en colaboración con Él, ¿verdad? Para Dios no es difícil decirte, César, ya tú ya puedes guardar el sábado. Sí. O puedes guardar la ley tranquilamente, okay, ¿verdad? Sí, y guardar la ley tiene que ver con asuntos de adoración, César. De adoración, pero también con asuntos de nuestra vida secular. ¿Verdad? Así es. Amar al prójimo. A veces simplemente ayudar a la mamá o al papá en los quehaceres de la casa, en ser cortés con las personas, especialmente cuando vas en transportes públicos y hay personas que necesitan un asiento y tú se lo puedes dar y no se lo das. Así es. Eso tiene que ver con el amor. Y algo tan sencillo que lastimosamente se va perdiendo cada día. Y es algo que nosotros nos han inculcado durante la educación, César, académica. Por ejemplo, eso es cortesía, empatía, tener bastante esas cosas que a uno Por ejemplo, hay personas que se sienten bien hacer algo por alguien, aunque no lo conozcas, ¿verdad? Okay. Es importante. Por eso el apóstol Pablo dice, sobre todo, ámense mutuamente. Ahí se vamos a ver quién es quién. Así es. Ese es el asunto. Dice, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. La propia ley del amor expresada en la totalidad de la Escritura no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que tan desesperadamente necesita un verdadero testimonio cristiano. Y esto es algo, César, que me encanta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, César,
no anda viendo si sos pentecostal, budista, mormón, no anda viendo de qué denominación eres. La iglesia adventista lo que ve es que tú eres alguien que necesita de un Salvador. Y por eso cuando nosotros nos unimos y visitamos a alguien, ni siquiera le tomamos en cuenta de qué religión es. Lo que nos importa a nosotros es que ellos conozcan a ese Dios que está dispuesto a sanarles, a ayudarles y a bendecirles. Así es. ¿Verdad? Eso y no es. solamente en el aspecto espiritual, porque también material. Si la persona necesita, Correcto. como dice el apóstol Santiago, hay que llevarle. También la iglesia, a los hermanos que no saben, tiene la organización de ADRA Internacional. Así es. Que es una organización, o es parte de la iglesia adventista, dedicada a ayudar mayormente donde hay necesidad o desastres naturales. Así es. Y hay un canal muy importante que les puedo, que lo busquen, se llama ANN Noticias. Es adventista y qué maravilloso es eso. Tú ves tantas cosas que la iglesia adventista está haciendo en favor de las personas que no están viendo, como repito, si es testigo de Jehová, si es pentecostal, no, miren, ellos ven y acuden a la necesidad de estas personas. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo importante. Bueno, Santiago 2, del 1 al 9, dice que nosotros no hagamos diferencia. Amén. Y Santiago le dice, ustedes son bonitos. Si viene alguien con carro y bien trajeado, no hay dónde ponerlo. Si vienen a un tipo todo ahí mal vestido... Y que viene en caballo. Ni siquiera se quieren sentar a la orilla de él porque huele a caballo, ya que tomaste ese tema. Pero ¿No? el apóstol Pablo dice, no, aquí Santiago. lo importante, Santiago, perdón, no es el dinero, la posición social, sino la persona La en sí. persona. Independientemente de quién sea, como tú decías, si la persona necesita, hay que ayudarla. Amén. Y a eso hemos sido llamados, familia, a ayudar a las personas. No importa de dónde venga, dice el canto, no importa dónde tú vengas, si de dónde el Calvario viene, aquí estamos, te vamos a ayudar, Ok. ¿verdad? Santiago denuncia enérgicamente la injusticia de la sociedad, y él lo estaba diciendo. La hermana White dice, en el deseo de toda la gente, página 611, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. Amén. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y de hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, según Juan 15:12, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Amén. En otras palabras, cuando el amor de Cristo, familia, sea reproducido en nuestras vidas, Ujú. entonces aparecerá en los cielos el Rey de Reyes y Señor de Señores. César, Jesús ordena a sus seguidores, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Según San Juan 13:34, Jesús también proclama, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor, como lo dice 1 Juan 4:8. Ahora, por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amarse unos a otros. Es decir, nosotros no podemos, vuelvo y repito, no podemos amar a Dios y estar pensando en que César me las debe, en que César me las va a pagar y comenzar a estar pensando esas cosas. Cuando realmente comprendamos el amor de Dios, vamos a decir, no importa que César se porte así conmigo, yo siempre lo voy a amar. Siempre va a tener esto, ¿verdad? Sí, es que por eso el apóstol Pablo muchas veces decía, sopórtense, Sopórtense. parte del amor. Y soportar es como que tenés un peso encima, Sí. ¿verdad? O sea, puedes sentir que te sientas afectado, pero acepta al hermano como es, con su carácter, así Con su forma de ser. Su forma de ser. Y orar para que el Señor pueda hacer una transformación en él. Y sí, porque Ajá. tanto él como yo Necesitamos ser transformados. Ser transformados. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice sopórtense, me da la idea de pensar de que el apóstol Pablo dice, sigue adelante, sigan adelante. Ay, que no es fácil. Sí. Si dice sopórtese, no es fácil. Y que tú tienes un peso ahí, pero tú dices, no importa, tú sigue adelante, no soporta. Y esto no es hipocresía, Néstor. Sí, tiene que ser algo real en tu vida. Es aceptar a la persona como es así. ¿Verdad? Así es. Bueno, dice el día viernes, 28 de marzo.
Hablando del deseo a toda la gente, página 611. Los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Amén. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Amén. Cuando comprendamos que somos colaboradores con Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestro corazón y en nuestros labios. A Moisés, cuando le llamó a servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y dijo: yo seré contigo, en Éxodo 33:14 y también 3:12. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus hijos afligidos y dolientes. Amén. Con razón Jesús dijo, César, allá en Mateo 28, versículo 20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? En otras palabras, Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes, no se preocupen que yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos, yo los voy a cuidar. Así es. Bueno, lastimosamente llegamos al final de este tremendo trimestre, ¿verdad? Trimestre, así es. El amor de Dios y su justicia, aprendimos mucho. Así es. Y bueno, al final de todo, como dijo el proverbista, ¿verdad? Cantares, Eclesiastés, estoy perdido, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre. Amén. Así de sencillo. Y ese es el consejo que nos da ahora la palabra de Dios. Guardemos los mandamientos de Dios que están vigentes y vamos a reproducir con la ayuda del Espíritu Santo ese carácter maravilloso, y más que eso, vamos a expresar ese amor genuino que solamente Cristo tiene. Amén. Y lo vamos a poder expresar hacia Dios y hacia nuestros seres queridos, hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Así que, familia, gracias por acompañarnos en estos 3 meses. Ha sido de mucha experiencia, hemos adquirido mucho conocimiento. Sigamos adelante, recordemos que entre más conocimiento tenemos, más grave es el asunto para nosotros. Así que Es un privilegio, pero es un privilegio, ¿verdad? también ¿cómo le llama? Es un desafío, un desafío. Un deber, sí. Bueno, de todas maneras, hermanos, cualquier duda, usted puede también repasar estas lecciones en su cartilla, o también lo puede hacer a través de las lecciones, en el canal de YouTube. Así es. Están grabadas. Ahí están grabadas y usted puede buscar ahí el título. Recordemos estudiar, oremos, familia, no perdamos no voy a decir la costumbre, voy a decir no perdamos ese deseo y ese anhelo de orar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Cada día, oremos unos por otros. Todos necesitamos de oración, ¿verdad? Recordemos que la próxima semana, en el próximo mes de abril, entramos a una nueva lección, segundo trimestre, César. ¿Cómo se titula? Alusiones, imágenes y símbolos. Amén. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Viene bien candente y bien caliente esos temas, ¿verdad? Así que oren por nosotros también para que el Espíritu Santo nos ayude y podamos nosotros recibir sabiduría de lo alto para poder estar aquí compartiendo con ustedes lo que hemos estudiado. Sí, sobre todo, hermano, estudia sus propias lecciones, porque ese es el objetivo de este programa, que usted se anime a tomar su cartilla, su Biblia, y se prepare con antelación para compartir y hacer de la escuela sabática algo dinámico. Así es, que no sea algo monótono ni que sea aburrido, sino que sea alegre, interactivo y que haya bastante comunicación entre los hermanos. Así que, familia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios. Gracias a Dios somos 4,460 los que están suscritos a este canal, y sigamos adelante. Oren por nosotros y vamos a despedirnos con una oración, César. Pido que ores. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por la luz que nos has dado a través de este trimestre que hemos estudiado, Señor. Amén, Dios. Hemos aclarado muchas preguntas que nos hacíamos, del gran amor que nos tienes, Señor, de tu gran cuidado que hasta hoy nos prodigas. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor,
porque nos has aclarado esas dudas que teníamos, y oramos para que puedas darnos, conforme a tu promesa, ese corazón nuevo. Pongas en nosotros ese espíritu recto y nos hagas capaces, Señor, de guardar tus mandamientos. Amén. No para salvarnos, porque somos salvos en Cristo. Sí, Señor. Danos la capacidad, porque guardar tus mandamientos, eso significa o representa la manera de corresponderte al amor que nos has dado. Sí, sí. Oh Dios, bendice a todos los hermanos que nos ven en este programa. Dales también a ellos sabiduría, dales también a ellos ese conocimiento que necesitan, y sobre todo que puedan nacer de nuevo, Señor, porque si no nos vemos en esta tierra, no podamos ver cuando Cristo venga en gloria. Amén. Muchas gracias, Padre, por todo. Desde ya te pedimos que nos bendigas en la continuación del trimestre que vamos a iniciar la próxima semana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Adiós, familia. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo trimestre y en el próximo episodio de Escuela Sabática. Fácil. Fácil.